Ahí vamos. Lo logramos, creo que sí. Ahí está, bien. Estábamos con unos problemitas de conexión. Ahí estamos transmitiendo entonces en vivo desde el Consejo Federal de Seguridad y Higiene y desde la Fundación Argentina de Ergonomía. Qué bueno que nos podamos encontrar en estos tiempos de aislamiento social. No estamos tan solos. Gracias a todos por los saludos, gracias por estar, gracias por sumarse. Qué bueno los saluditos que están llegando de todas partes del país. Con la mayoría nos conocemos seguramente. Para los que nos encontramos por primera vez, mi nombre es Sebastián Astorino, soy el presidente de la Fundación Argentina de Ergonomía y para mí es un placer poder encontrarme con ustedes en este momento, en este espacio. Está muy bueno que estas nuevas tecnologías nos permitan acercarnos y encontrarnos en este momento que es tan difícil para todos y entender que tal vez esto para nosotros lo podamos vivir como una crisis, pero también como una oportunidad, ¿no es cierto? Y la idea es que veamos en estos momentos, en estos ratitos que nos podemos encontrar, cómo podemos hacer algo para aportar a este momento tan difícil por el que estamos pasando, como profesionales, como trabajadores, como especialistas de distintas áreas. Celebro estos espacios que genera el Consejo Federal de Seguridad y Higiene. Agradezco al COFESH y agradezco a Lorenzo Gómez, obviamente, la invitación y el espacio para compartir con todos ustedes. Veo saluditos de todas partes del país. La verdad que es emocionante ver cómo somos tantos los profesionales que nos sumamos y nos interesan este tipo de temas. Como les decía, mi nombre es Sebastián Astorino, soy el presidente de la Fundación Argentina de Ergonomía. Me dedico a la ergonomía hace ya 17 años. Desde la consultoría arranqué y después, obviamente, esta pasión por la ergonomía laboral me llevó a otros caminos que tienen que ver con el desarrollo de la ergonomía en Argentina, y ahí es donde nace la Fundación Argentina de Ergonomía. Les cuento un poquito sobre la Fundación para los que recién están entrando. La Fundación es una organización sin fines de lucro que tiene el objetivo de desarrollar la ergonomía en el país. Justamente una de las cuestiones con las que nos encontramos en Argentina y uno de los problemas que se encuentra el profesional, como la mayoría de ustedes les habrá pasado, en Argentina es que no tenemos contenido, no tenemos espacios para formarnos, no teníamos tampoco herramientas. Entonces la Fundación nació básicamente para dar respuesta a todo esto, que es generar espacios de formación, espacios de encuentro, donde podamos desarrollar esta especialidad, que tiene que ver básicamente con dos cosas. Por un lado, mejorar la capacidad productiva de las empresas. Nace en realidad así la ergonomía, para mejorar la capacidad productiva de las empresas, para que las empresas y las organizaciones reduzcan costos directos e indirectos y aumenten su capacidad productiva. Pero por otro lado, después de unos años la ergonomía se empieza a humanizar, y esa es la ergonomía que más nos gusta a todos, que tiene que ver con la ergonomía que mejora la calidad de vida de las personas. Y cuando hablamos de ergonomía laboral, estamos hablando de mejorar la calidad de vida específicamente de los trabajadores. Así que celebro que seamos ya más de 100 personas que nos estamos encontrando, tanto en el canal de la Fundación Argentina de Ergonomía, que estamos transmitiendo en vivo, como en el canal del Consejo Federal de Seguridad y Higiene, donde estamos transmitiendo también en vivo desde Instagram. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que es muy particular y es un tema nuevo, como nos pasa últimamente a todos. Estamos transitando una etapa de la historia que nos tocó vivir, y es nuevo muchísimo de lo que está pasando para nosotros. Y tiene que ver con la pandemia, ¿no es cierto? Y hoy nos toca hablar de la ergonomía en tiempos de pandemia. Cuando hablábamos hace unos días con Lorenzo Gómez sobre qué era qué objetivo tenía esta charla, este encuentro, qué era lo que buscábamos con este encuentro, y creo que entendimos que la ergonomía puede aportar hoy más que nunca una respuesta a esta situación. Estamos atravesando momentos muy difíciles, pero creo también que estamos en un momento bisagra, y va a haber un antes y un después de esta pandemia, de este aislamiento social al que estamos todos cumpliendo desde casa. Y tenemos que prepararnos para qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar en la post-pandemia,
pero tenemos que atravesarla de la mejor manera y por eso necesitamos hablar de la ergonomía en tiempos de pandemia, que es lo que hoy desde la ergonomía podemos aportar a esta situación tan compleja para todo el mundo, pero específicamente para Argentina. Tenemos saluditos de todo el país, me saludaron también por España, por Chile, colegas de todo el mundo, eso es muy bueno. Vamos a hablar un poquito de lo que es la ergonomía en tiempos de pandemia y no podemos dejar de hablar de la importancia de lo que está pasando hoy en el mundo del trabajo. Y ahí tenemos dos grandes grupos de trabajadores. Tenemos los trabajadores que hoy siguen en actividad porque son trabajos esenciales, actividades esenciales que no dejaron nunca de trabajar y siguieron yendo a su puesto de trabajo, desde los profesionales de la salud, a los cuales desde ya agradecemos enormemente la batalla que están dando, hasta miles de trabajadores de distintos tipos de actividades. No los quiero nombrar para no olvidarme de ninguno, pero son miles de trabajadores en Argentina que hoy siguen yendo a su puesto de trabajo. Por ahí tenemos un grupo muy importante. Y por otro lado tenemos la ergonomía de aquellos trabajadores que hoy siguen trabajando pero desde su casa. Y ahí tenemos a muchísimos trabajadores que están haciendo home office o teletrabajo. Y en Argentina tenemos una legislación que habla sobre el teletrabajo, sobre el trabajo en casa, pero lamentablemente quedó suspendida apenas comienza este aislamiento social. Y es importante hablar de cuáles son los derechos de los trabajadores, cuáles son las obligaciones de las empresas y sobre todo por qué existen este tipo de legislaciones respecto del trabajo en casa. Muchas veces uno piensa, bueno, en casa estoy a salvo, es el lugar más seguro para mí, para mi familia, y ahí es justamente donde cometemos el error de relajarnos y pensar que no va a pasar nada. Sin embargo, en casa también estamos expuestos a distintos riesgos. Hay riesgos de incendio, riesgo de accidentes, riesgo de distintos tipos, pero vamos a hablar de los riesgos ergonómicos. Y quisiera que, ya que están ahí comentando permanentemente, saludando, levante la mano, ¿cuántos de ustedes, ya somos más de 150, cuántos de ustedes en los últimos días ha sufrido algún trastorno musculoesquelético? ¿A cuántos de ustedes les dolió el cuello en los últimos días? ¿A cuántos de ustedes les dolió la espalda? ¿A cuántos de ustedes sintieron algún malestar físico y algún dolor muscular? Básicamente todos atravesamos estos días por eso. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en casa muchísimas horas, no nos damos cuenta por lo general de que nuestro horario laboral se termina extendiendo porque no tenemos un reloj que nos diga, como el trabajo, bueno, listo, se terminó la jornada, andate a tu casa. Ya estamos en casa y es uno de los grandes peligros del home office, los tiempos de exposición, regular ese horario de trabajo. Y el otro problema que tenemos tiene que ver con lo físico, que es ¿dónde estamos trabajando en casa? ¿Cuántos de ustedes están trabajando? Ahí le veo que levanta la mano a todo el mundo. Todos pasamos por algún tipo de dolor muscular los últimos días. Y estuvimos recibiendo consultas de todo tipo, de colegas, de alumnos de los diplomados que cursan en la Escuela Argentina de Ergonomía, de colegas de otras partes del mundo, de organizaciones inclusive y de instituciones nacionales con las cuales venimos trabajando hace mucho. Y hay consultas de todo tipo, pero la mayoría se centra justamente en cuál es el efecto físico y psicológico que estamos atravesando. Y no es solamente el dolor de muñeca, el dolor de cuello, el dolor de cabeza, la fatiga mental, la alteración de estos distintos horarios, sino que tiene que ver también con un efecto de los factores psicosociales, que esto más adelante en otra de las charlas se va a profundizar. Sé que también van a hablar hoy de teletrabajo, pero es inevitable que atravesemos estos tópicos porque nos tocan a todos y desde la ergonomía podemos hacer una gran diferencia. Otra de las cosas que me gustaría que hablemos hoy, además de lo que es el teletrabajo y el home office y los factores psicosociales y cómo estamos atravesando esto y cómo vamos a estar después de todo esto, tiene que ver con cuál es la función de los distintos organismos que hoy tenemos en Argentina, desde la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, desde el Ministerio de Trabajo, desde los sindicatos, desde los colegios de profesionales. ¿Cuál es el rol que cada uno de nosotros estamos llevando adelante en esta pandemia? Y cómo prepararnos para otro de los tópicos que me gustaría que desarrollemos hoy, que tiene que ver con qué es lo que va a pasar después de todo esto, ¿no es cierto? ¿Cuál es el nuevo mundo del trabajo con el que nos vamos a encontrar?
las nuevas tecnologías nos permiten hoy estar hablando con casi 200 personas en simultáneo y que me estén escuchando y que podamos transmitir todo esto. Y hoy es el momento justo en el que las nuevas tecnologías nos pueden permitir llevar adelante y atravesar esta crisis. Ahora, tenemos que pensar que se viene un nuevo mundo del trabajo. Tenemos que tener en cuenta que los números van a cambiar drásticamente. Muchísimas empresas hoy están analizando y ya tienen definido pasar a esta modalidad de home office y de teletrabajo de manera permanente, no solo por una cuestión transitoria por la que estamos atravesando hoy. Tenemos que tener en cuenta que la forma de trabajo en los trabajos tradicionales también va a cambiar, porque esta crisis y este riesgo de contagio no se va a terminar en unos meses ni el año que viene cuando tengamos una vacuna. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar desde la ergonomía el nuevo mundo del trabajo y cuál va a ser el rol que va a jugar cada uno de los actores que formamos parte del mundo del trabajo, de la prevención, de la salud ocupacional y básicamente, sobre todo, desde la ergonomía? También me gustaría hablar sobre lo que tiene que ver con nuestro marco legal. Tenemos que prepararnos para un nuevo marco legal. Si bien teníamos en Argentina una resolución específica sobre el teletrabajo, no pensábamos nunca que nos íbamos a encontrar con tantos trabajadores expuestos a riesgos ergonómicos en sus casas. Entonces, básicamente la idea es que hablemos de estos distintos tópicos, de los factores psicosociales, del home office, del nuevo mundo del trabajo al que nos vamos a tener que enfrentar cuando todo esto termine. Vamos a arrancar con algo que seguramente todos los que estamos ahí del otro lado estamos viviendo, que es el home office, el teletrabajo. ¿Cuántos de ustedes hoy están trabajando desde casa? Muchísimos. Y los que no, seguramente en algún momento van a empezar a hacer teletrabajo. ¿Por qué? Porque inclusive nosotros desde la consultoría, los ergónomos, tenemos que adaptarnos y entender cómo podemos aprovechar estas nuevas tecnologías para llevar adelante el trabajo día a día con nuestros clientes. Les pido que no se vayan del canal de la Fundación. Estamos ahí con el canal también del Consejo Federal de Seguridad y Higiene, con algún problemita de conexión. Hay más de 200 personas, muy bien, ahí sumadas. Y se siguen sumando cada vez más. Bienvenidos. Buenísimo. Ahí está. Bien, bueno, mientras intentamos reconectarnos con el canal de el COFESH y retomamos la conexión con los colegas de el Consejo Federal de Seguridad y Higiene, seguimos conversando por acá. Ahí está. Perdón, pero la conexión está medio complicada. Hola Pablo. Hola Marce. Vamos a retomar ahí. Perfecto. Ahí está. Para los que recién se van sumando, estamos transmitiendo en dos canales al mismo tiempo, en el Consejo Federal de Seguridad y Higiene y en la Fundación Argentina de Ergonomía. Bien, ahí retomamos en el COFESH. Ahí retomamos. Buenísimo. Bueno, les decía que es importante que hablemos de lo que estamos atravesando muchísimos de los profesionales y trabajadores hoy, que es el teletrabajo, el trabajo en casa o el home office. Y más allá de que tenemos legislación, ¿qué es lo que está pasando con la realidad de este tipo de actividad? Y yo entiendo que, por lo que venimos hablando con colegas, no solo en Argentina, sino del resto del mundo, es que se viene un nuevo paradigma, una nueva forma de trabajo, y tenemos que entender que el teletrabajo llegó para quedarse en muchísimas de nuestras actividades y nuestras formas de trabajo. Por eso estamos hablando de un nuevo paradigma. Ahora, ¿qué pasa en Argentina respecto al teletrabajo? ¿Cuáles son los números y cuáles son los números de trabajadores con los que veníamos trabajando hasta ahora en Argentina? En el sector privado, hasta el 2017-2018, estábamos hablando de que solamente el 3% de las empresas en Argentina del sector privado implementaban el teletrabajo como forma de llevar adelante su actividad.
dentro de ese globo, de ese mundo de trabajadores, solamente el 8% de todos los trabajadores de Argentina estaba haciendo teletrabajo. Fíjense, el número es muy chiquitito, es muy pequeño. Menos del 10% de los trabajadores en Argentina ya venían haciendo, ahí me saludan de Chile. Bien, es verdad, las empresas se tienen que hacer cargo, es verdad. Esto es lo que estamos hablando, que en Argentina también tenemos, como en Chile, legislación sobre lo que es el teletrabajo, pero la realidad cambió. Hasta el 2018-2019 solamente teníamos un 3% de empresas privadas que aplicaban o llevaban adelante su actividad en el teletrabajo. Menos del 10%, entre el 7 y el 8% de los trabajadores de nuestro país hacía teletrabajo. Ahora, ¿qué pasó ahora? ¿Qué es lo que sucede en este momento? Básicamente, miles de trabajadores migraron a este tipo de actividad. Y ahora tenemos miles de trabajadores, si no son millones en Argentina, que están haciendo teletrabajo. Y de repente se encontraron con que no tenían una oficina armada en casa, se llevaron la notebook de la oficina y la llevaron a casa y están trabajando desde el living, están trabajando desde el comedor o desde el espacio que pueden, con la conexión que pueden, igual que nosotros se nos ha cortado recién la transmisión un par de veces, y en el espacio que pueden, que es un espacio donde conviven con aquellos que comparten ese hogar, y con la adecuación que uno tenía preparada para la vida cotidiana, no para el trabajo. Y entonces nos encontramos con que no tenemos una silla ergonómica, no tenemos un escritorio preparado con la altura correcta, con el espacio necesario, no tenemos el monitor preparado a la altura correspondiente. Ahí preguntan qué pasa con teletrabajo bueno, respecto a lo que sucede con los trabajadores que sufren cualquier tipo de accidente o enfermedad, ya sea de COVID o cualquier otro tipo de enfermedad laboral dentro de su hogar, mientras estén en este momento de pandemia, la resolución de la SRT lo que modificó fue que las empresas, los empleadores están obligados, sí, a denunciar el domicilio de cada uno de los trabajadores. Es importante que todos ustedes que están trabajando desde casa, la empresa y la organización a la cual ustedes pertenecen, esté sí o sí declarando cuál es el domicilio desde el cual ustedes están trabajando. Si no sucede eso, la RT no los puede cubrir. Entonces es importante que se aseguren de que su empleador haya denunciado el domicilio en el cual ustedes están hoy trabajando para que la RT los cubra. Decíamos que miles, si no millones de trabajadores hoy pasaron al teletrabajo cuando antes era solamente el 8% de la población, y eso hablando del sector privado. Ahora, cuando uno tiene que hablar del sector público, estamos hablando de un número muchísimo más elevado. ¿Por qué? Porque el sector público no estaba directamente preparado para hacer teletrabajo. Entonces estamos hablando de un número muchísimo más importante de trabajadores que hoy está con un elemento que no es ergonómico, que es la notebook, que está preparada para pequeños tiempos de trabajo, para cortos plazos, haciendo una actividad de largo plazo. Ya venía pasando esto en las empresas, pero por lo menos lo hacían en un escritorio con una silla más o menos ergonómica. Hoy lo están haciendo desde casa, desde el living, decíamos, desde el comedor, y esto repercute fuertemente en el sistema musculoesquelético. Recibimos consultas permanentemente en los últimos días de trabajadores, colegas que están sufriendo dolores de cuello, dolores de espalda, dolores de muñeca, y ni hablar del efecto de los factores psicosociales, ¿no? Angustia, niveles de angustia, de estrés, de ansiedad muy elevados, y esto obviamente repercute en nuestra calidad de vida, en nuestro ámbito social, en nuestra familia, y se potencia obviamente cuando uno está aislado y encerrado en casa. Por eso es importante que tengamos en cuenta, yo los invito a que visiten la página de la Fundación Argentina de Ergonomía, es www.fadergo.org.ar. Ahí van a encontrar mucho material que vamos descargando permanentemente de forma gratuita, también en la página de Instagram, que es Fundación Ergonomía. Ahí van a encontrar todo el tiempo contenido sobre cómo adecuar su puesto de trabajo en casa, cómo prevenir estos trastornos musculoesqueléticos en casa y cómo prevenir justamente los factores de riesgo psicosocial en casa. Van a encontrar muchos tips y muchas formas de llevar adelante estos tiempos de aislamiento y de trabajo al mismo tiempo en nuestro hogar. Decíamos que no solamente
los trabajadores que estamos trabajando desde casa nos estamos viendo afectados por el trastorno musculoesquelético y los factores psicosociales al hacer teletrabajo. Tenemos el problema de que, bueno, como comentan por ahí, hay cuestiones que ya vienen desde antes, obviamente, y cuando estamos en esta situación se potencian. Entonces es muy posible que los efectos de estos trastornos se potencien y se magnifiquen, y las consecuencias sobre nuestro sistema musculoesquelético y nuestra salud se vean obviamente aumentados. Tenemos también otro grupo de trabajadores, decíamos, que sigue trabajando. ¿Y qué pasa? Por cuestiones de restricciones de la edad del trabajador, de las características de ese trabajador, muchos no están yendo al trabajo, entonces esos equipos de trabajo están operando con menos trabajadores en la misma línea de producción, lo que hace que se sobrecargue justamente la carga física, emocional y psicológica sobre ese trabajador, pero al mismo tiempo aumentamos ahora y aparece otro nuevo factor que tiene que ver con el miedo al contagio, el traslado desde casa al trabajo y desde el trabajo a casa, y esto aumenta obviamente la tensión psíquica. Cuando aumenta la tensión psíquica sabemos, y los estudios científicos han demostrado, que aumenta directamente de forma proporcional las consecuencias en el sistema musculoesquelético. Entonces, es fundamental que tengamos en cuenta que los trabajadores que hoy siguen trabajando en sus ambientes de trabajo, más que nunca necesitan de la ergonomía. Por eso es importante que estemos atentos, todos los profesionales de seguridad y higiene, de salud ocupacional y de ergonomía, para llevar adelante este momento, esta crisis de la mejor forma, y que otra vez, como siempre, no sea el trabajador el que paga con su cuerpo y con su calidad de vida las consecuencias de la falta de ergonomía o de la falta de prevención. Preguntan por ahí el tema del yoga y los ejercicios. Obviamente desde ya que recomendamos la actividad física como uno de los elementos principales para la prevención. Está más que estudiado y más que confirmado que no deberíamos estar más de 40 minutos en la misma postura. Nuestro cuerpo no está preparado para sostener esa postura de manera sostenida. Imagínense si pasamos horas en la misma postura y esa postura además es una postura forzada, que es lo que nos está pasando hoy en el teletrabajo. Estamos trabajando con una notebook tal vez en el sillón o con una notebook en el escritorio, flexionando nuestro cuello e inclinando la cabeza, generando una presión importantísima en la zona cervical. La silla no es la que corresponde, por lo tanto, además de estar muchas horas sentados y exponiendo la zona de la columna baja, en la zona lumbar, tenemos también una postura inadecuada en las piernas. También sucede lo mismo con las manos y muñecas. Entonces es importantísimo que, como tip para prevenir los trastornos musculoesqueléticos en los que hacemos teletrabajo hoy, alternar las posturas, no mantener de corrido mucho tiempo de exposición, alternar las posturas, pasar de parado a sentado. Uno puede leer un correo o ver una imagen parado, no hace falta que esté sentado. Organizar nuestra tarea de tal forma que podamos alternar las posturas, que podamos organizar nuestros tiempos, que pongamos un inicio y un final de nuestra jornada en casa, y sobre todo que tengamos en cuenta cómo podemos readaptar nuestro espacio de trabajo en nuestro hogar, ¿no es cierto? Cómo podemos hacer para que la notebook esté un poco más elevada y que el monitor no esté tan abajo de la altura recomendada para no tener tanta flexión de cuello y de espalda. Cómo implementar un teclado y un mouse periférico para mejorar la postura en general y sobre todo de mano, muñeca y de espalda. Cómo inclusive yo puedo adaptar la silla del comedor, adaptándola con un almohadón, lo ato al respaldo, lo acomodo en la zona lumbar, en la curva lumbar, para mejorar el apoyo de mi espalda. Si hace falta, puedo poner un cajoncito o algún elemento que tenga en casa para levantar un poquito las piernas y estar un poco más cómodos. Y de esa forma organizarlo desde lo físico y obviamente también desde lo psicosocial, que es los tiempos de exposición, no estar más de 40 minutos de corrido frente a la pantalla, cambiar de postura, relajarnos, cambiar el punto de fijación de donde estamos fijando la vista, para no generar fatiga visual, cefaleas, dolor de cabeza, cansancio, embotamiento. Y volvamos a los trabajadores que hoy siguen haciendo su tarea todos los días. ¿Qué es lo que está pasando, no es cierto? Porque ya decíamos, hay trabajadores que están cumpliendo sus funciones, pero con una dotación menor
de compañeros trabajadores en ese área, en esa línea, sumado a toda esta tensión actual. Bueno, es muy importante que los cuidemos, porque son los que están a cargo de que nuestro país siga funcionando. Esos trabajadores que hoy están arriesgando su salud y su calidad de vida para que pueda nuestro país seguir adelante y que podamos seguir funcionando, los tenemos que cuidar muchísimo. No solamente a los trabajadores de la salud, que desde ya les debemos el mayor de nuestros respetos, y tenemos que hacer un paréntesis, un punto aparte para ellos. Es importantísimo que hoy cuidemos más que nunca a los trabajadores que hoy siguen trabajando, porque la consecuencia en su salud, en su sistema musculoesquelético y respecto a los factores psicosociales hoy es importantísima. Y entiendo que las secuelas, por lo que venimos hablando a nivel nacional e internacional, nos las vamos a encontrar incluso después de que todo esto termine. Estamos hablando hoy de cómo vamos a manejar el estrés postraumático de todo lo que está sucediendo hoy en el mundo y en Argentina, cómo va a repercutir el impacto en cuanto a los factores psicosociales del aislamiento y qué es lo que va a pasar con la salud psicosocial de nuestros trabajos después de todo esto. Y para eso es importante también que hablemos de los factores psicosociales. Los factores psicosociales en Argentina están mencionados desde el principio en nuestra ley de riesgo del trabajo, porque habla de la salud biopsicosocial al ser humano como un todo. Y cuando habla de biopsicosocial, justamente está hablando de los factores psicosociales también, no solo de lo físico. En Argentina, incluso en el 2003 se vuelve a mencionar los factores psicosociales como una causal a evaluar, en el 2003 en la resolución 295, y en el 2015 tenemos una actualización de los causales a evaluar y quedan afuera los factores psicosociales. ¿Por qué? Porque todavía no contábamos con una herramienta para medirla. Pero es muy importante que aprovechemos este espacio donde ya somos casi 200 personas que están participando de la charla. Hoy en Argentina ya podemos evaluar los factores psicosociales. Los factores psicosociales se evalúan en todo el mundo con distintos métodos que lo que hacen es evaluar la organización del trabajo y no al trabajador en sí. El método de reconocimiento internacional que se aplica en muchísimos países y que se adapta a cada uno de los países miembros del Consejo y de la Organización Internacional del COPSOC es el método de factores psicosociales conocido como Cuestionario de Copenhague o COPSOC. En Argentina lo van a encontrar como COPSOC-ARG. Muchos lo conocen también como método DISTAS. El método DISTAS es la versión del COPSOC para España. En Argentina es el método COPSOC-ARG. Esto por un trabajo de la Universidad de Avellaneda, el equipo del GESAL, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la Fundación Argentina de Ergonomía. Hoy ya está disponible para todos los profesionales en Argentina y para todos los trabajadores. Es un método con el cual podemos evaluar los factores de riesgo psicosocial en una organización y en base a eso tomar y actuar justamente en acciones correctivas y preventivas de la organización del trabajo. Hoy más que nunca, las organizaciones, tanto en el sector público como en el sector privado, deberían estar evaluando los factores psicosociales. Hoy tendríamos que tenerlo medido y tenemos que medirlo después. Tenemos que ver qué es lo que está pasando durante la pandemia, durante el aislamiento social y qué es lo que los resultados que vamos a encontrarnos después. ¿Para qué? Para poder empezar a trabajar en la prevención. Si hoy no medimos qué es lo que está pasando con todos los teletrabajadores, los trabajadores que están haciendo home office, qué es lo que está pasando con los trabajadores que hoy desarrollan su actividad, es muy difícil que podamos adelantarnos a las consecuencias. Y les aseguro, como venimos hablando, no solamente a nivel nacional e internacional, como viene diciendo y alertando y advirtiendo la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, vienen advirtiendo sobre las consecuencias de los factores psicosociales del aislamiento y la crisis por la pandemia en la salud de los trabajadores. Es importantísimo que hoy, tanto el sector público como el privado, que los sindicatos, todos los gremios y las organizaciones que nos dedicamos a prevenir los accidentes de trabajo, prevenir las enfermedades laborales y que nos ocupamos de la salud de los trabajadores, entendamos que el momento para evaluar esos factores de riesgo psicosocial e intervenir es hoy. Si hoy no medimos qué es lo que está pasando con los factores de riesgo psicosocial, no vamos a poder prevenir cuáles son las consecuencias de este aislamiento y del estrés que genera el aislamiento social y la exposición para aquellos que hoy siguen trabajando.
No los quiero distraer mucho con los factores psicosociales porque sé que se va a profundizar más adelante en otra de las charlas, pero sí quiero que tengan todos en claro que hoy en Argentina ya tenemos una herramienta legal con validez científica para evaluar estos riesgos en el trabajo. No solamente tenemos un marco legal que nos permite evaluar la ergonomía desde los aspectos físicos, sino también desde los aspectos psicosociales. El método está disponible de forma gratuita, inclusive los invito a que recorran la página de la fundación, es fadergo.org.ar, ahí pueden encontrar mucho material y además también pueden utilizar el software gratuito que hemos diseñado en conjunto, ya les digo, con el equipo de la Universidad de Avellaneda, la Fundación Argentina de Ergonomía y la SRT para poder evaluar estos riesgos, que es el método COPSOC-ARG validado para Argentina y está disponible en Ergosoft. Entren a ergosoft.com.ar y ahí van a poder registrarse con un usuario y contraseña en el software y poder aplicar de forma gratuita dos cosas muy importantes: los protocolos de ergonomía para aplicar la resolución 886, identificar los factores de riesgo ergonómico y hacer una evaluación inicial de todos los factores de riesgo ergonómico que reconoce nuestra legislación en Argentina, y por otra parte también de forma gratuita poder evaluar los factores de riesgo psicosocial en Argentina. Es fundamental que los factores de riesgo psicosocial se evalúen en este momento, porque hoy tenemos trabajadores que siguen haciendo sus tareas en su trabajo habitual, pero además también tenemos millones de trabajadores que migraron a un espacio de trabajo nuevo. Si bien es un espacio conocido, que es su casa, hoy es un espacio de trabajo nuevo y es importante que tengamos en cuenta qué es lo que está pasando en ese nuevo espacio de trabajo. Otro de los temas que veníamos hablando era, y que quería que tratemos hoy, antes de que se nos termine el tiempo, es el marco legal, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos hoy como marco legal? Hoy tenemos suspendida la resolución justamente que tiene que ver con el teletrabajo. ¿Por qué? Porque se creyó que el aislamiento iba a durar 15 días, no el tiempo que duró ni el que va a durar. Entonces se contempló que los teletrabajadores iban a estar expuestos por un periodo corto. Resulta que no ha sido corto, inclusive para muchos va a ser de forma permanente, que van a seguir trabajando en esta modalidad. Por eso es importante que pensemos hoy qué es lo que tenemos que modificar, qué es lo que tenemos que trabajar en el nuevo marco legal respecto del teletrabajo, la ergonomía y los factores psicosociales. La resolución de teletrabajo en Argentina establece que el empleador está obligado a proveer de un extintor, de la computadora, de una silla ergonómica. Ahora, no es solamente los elementos, además esos elementos deben estar configurados de una forma saludable. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que faltaría y qué es lo que tenemos que tener en cuenta para una nueva legislación en materia de teletrabajo y ergonomía y factores psicosociales en el nuevo mundo del trabajo con el que nos vamos a encontrar después de la pandemia? Creo que es fundamental que este trabajo, el desarrollo de esta nueva legislación, la hagamos todos juntos, los distintos actores que intervenimos en esto. Por eso celebro y celebramos desde la Fundación Argentina de Ergonomía el trabajo que hicimos en conjunto con la Superintendencia de Riesgo del Trabajo el año pasado, un trabajo muy importante en formación de los inspectores de la SRT. Hicimos un trabajo muy importante en el desarrollo de nuevos contenidos. Seguimos desarrollando muchísimo más contenido junto con la SRT, pero también trabajamos en conjunto con la juventud sindical. Nos encontramos con que hay nuevos funcionarios, una nueva camada, una nueva ola de funcionarios en lo que tiene que ver con la prevención, en los riesgos del trabajo, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el gobierno de la provincia de Santa Fe, en el gobierno de la ciudad, en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, en el Ministerio de Trabajo, profesionales que se dan cuenta que la ergonomía tiene un rol fundamental. Pero celebro que desde el año pasado también nos encontramos con jóvenes sindicalistas, con la CGT, con la Juventud Sindical, que también entendió la importancia de la ergonomía en el mundo del trabajo. La ergonomía no solamente como una herramienta para aumentar la capacidad productiva, sino además también como una herramienta que permite resguardar la salud de los trabajadores, mejorar la capacidad y no solamente la capacidad productiva, sino además la calidad de vida de esos trabajadores. Entonces, para mí es muy importante que estemos trabajando juntos desde los distintos actores de este mundo laboral, incluso con los colegios de profesionales,
Ahora tenemos un proyecto muy interesante con la Juventud Sindical, con la CGT, con el Colegio de Profesionales de distintas provincias, con el Consejo Federal de Seguridad y Higiene, para llevar adelante un nuevo marco legal en materia de teletrabajo, de ergonomía y de salud psicosocial para todos los trabajadores en nuestro país. Así que celebro que hoy podamos estar hablando de esto. Nos queda poquito tiempo. Habíamos dicho que era muy importante hablar también de qué era lo que iba a pasar después, ¿no es cierto? Y bueno, creo que también obviamente este marco legal nuevo al que tenemos que empezar, a trabajar hoy mismo y que ya estamos trabajando es fundamental, pero es muy importante para nosotros también la profesionalización, la especialización. Y ahí no quiero que quede solo para el sector de los profesionales de seguridad y higiene. ¿Por qué? Porque entendemos que lo que tiene que ver con la prevención de los riesgos de trabajo y sobre todo con la ergonomía es un trabajo interdisciplinario. Es fundamental la participación y que se sumen cada vez más especialistas en materia de ergonomía, ¿no es cierto? El trabajo de los kinesiólogos es fundamental. Son quienes mejor entienden hoy cómo funciona un sistema musculoesquelético. El trabajo de los profesionales de seguridad y higiene, que son quienes están más empapados en lo que es la prevención de riesgos en el mundo del trabajo, en el marco legal y en lo que es la prevención de riesgos y de enfermedades en el mundo del trabajo, pero además también obviamente el mismo trabajador, el representante de los trabajadores, los gremios. Es importantísimo que profundicemos la capacitación sindical también. Entonces me parece que es importante tener en cuenta que nos encontramos en un momento bisagra de nuestra historia, hay un antes y un después de esta pandemia, y entiendo que la ergonomía es la herramienta que nos va a permitir hacer que esa brecha entre el mundo del trabajo, la organización del trabajo y el trabajador sea lo menor posible, sea esa brecha cada vez menor, que nos encontremos cada vez en un espacio de trabajo más saludable, ya sea en el trabajo tradicional o en este nuevo mundo del trabajo, en este futuro del trabajo que nos encuentra trabajando desde casa. Me gustaría que tengan en cuenta que es muy importante entonces continuar con la formación profesional, con la especialización. Por eso los invito a que también visiten la página de la Escuela Argentina de Ergonomía. Ahí van a poder encontrar toda nuestra oferta académica, van a poder profundizar lo que tiene que ver con cursos específicos intensivos en materia de ergonomía laboral, diplomados universitarios en ergonomía. Esto lo van a encontrar en la web de la Escuela Argentina de Ergonomía, que es www.ergonomia.org.ar. Ahí van a encontrar todos los espacios que tienen disponibles de formación en materia de ergonomía. Hoy estamos trabajando junto a distintos organismos, también junto al COFESH, junto a la Comisión Promotora y a distintos colegios de seguridad y higiene y a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en el desarrollo de contenidos gratuitos. Es muy importante que hoy cada uno desde nuestro lugar podamos aportar todo lo posible para transitar esta pandemia, esta crisis de la mejor manera, que podamos llevar adelante este espacio en el que estamos aislados y aprovecharlo no solo para cuidar a nuestros trabajadores, sino también para especializarnos, para profundizar nuestra formación. Por eso es importante todos aquellos que podamos aportar desarrollo de contenido y espacios de formación y estos espacios para compartir, que lo podamos hacer. Los invito a que sigan indagando y que se sigan enamorando como nosotros de esta profesión, de esta especialización, y creo que la ergonomía es algo que nos va a permitir justamente mejorar la calidad de vida de millones de trabajadores, sobre todo en este nuevo mundo del trabajo al que nos estamos enfrentando. Creo que podemos hacer una gran diferencia y está en nuestras manos hacer que esta crisis se transforme en una oportunidad para todos y podamos volver mucho mejor de lo que entramos a esta pandemia. Y yo creo que entre todos vamos a poder lograrlo si ese es nuestro propósito. Bueno, dejamos unos minutitos de preguntas porque ya nos queda muy poquito, se está por cortar. A ver, habían hecho algunas preguntas. Bueno, todo lo que tiene que ver, bien, capacitación gratuita desde ya nos parece fundamental. Seguramente en breve vamos a tener disponibles algunos cursos de forma gratuita. Estamos trabajando en eso para que estén disponibles todos los cursos que podamos y el desarrollo de contenido. Acuérdense que hoy ya tienen gratis el software de ergonomía, ergosoft.com.ar.
Aprovéchenlo, ya pueden empezar a hacer las prácticas y a utilizar esa herramienta para hacer las evaluaciones, los estudios de ergonomía y de factores psicosociales. Vamos a ir subiendo cada vez más contenido gratuito también a la página de la Fundación, en fadergo.org.ar. Lamentablemente para esta fecha teníamos pensado con Lorenzo hacer más de una actividad y vernos en vivo. Esta es la situación, este es el momento en el que nos encontramos. Así que aprovechemos y hagamos todo lo que podamos hoy. Páginas para recomendar. Bueno, la página de la escuela es ergonomia.org.ar, fadergo.org.ar y ergosoft.com.ar. Ahí van a encontrar todo el contenido, chicos. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado, por haberse sumado. Es para nosotros muy importante sumarnos a estos espacios. Saludamos y agradecemos otra vez a Lorenzo Gómez. Es un colega que sabemos que tiene un compromiso muy importante con los profesionales de seguridad y higiene, un apasionado obviamente de esta profesión. Al COFESH, al Consejo Federal de Seguridad y Higiene, le agradecemos el espacio y agradecemos obviamente a todos los profesionales que han participado, a todos los amigos y seguidores y profesionales y benefactores de la Fundación Argentina de Ergonomía. Les agradecemos también. Gracias por la charla, dicen ustedes, gracias a ustedes en realidad, les digo yo por haber estado ahí y por haber compartido este espacio. Para nosotros es un placer poder aportar nuestro granito de arena y espero que nos veamos muy pronto. Sé que después van a subir este video y esta charla al canal del COFESH en YouTube, así que van a poder ver otra vez ese contenido. Seguramente nosotros también lo subamos en la página de YouTube de la Fundación Argentina de Ergonomía. Les agradezco muchísimo y espero que a través de la ergonomía podamos hacer un aporte muy importante y es mi intención que podamos llegar a esta nueva generación de trabajadores, de profesionales de seguridad y higiene, de salud ocupacional, de funcionarios de distintos organismos y de jóvenes sindicalistas, que entiendo que estamos todos con una nueva generación y una nueva ola y una nueva camada de trabajadores y profesionales que entendemos que a través de la ergonomía podemos mejorar la calidad de vida de millones de trabajadores. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos pronto, espero que nos volvamos a ver muy pronto. Chao.